Jamendo.com. Excel avanzado. Tutorial número 4. Comparar dos tablas usando función buscar v, consulta v. La función buscar v y consulta v realmente es la misma, solo que depende de la versión de Office que tengamos, es la que vamos a utilizar. En el caso de mi equipo utilizo buscar v, pero si no encuentran buscar v podrán utilizar consulta v en su equipo. Para estar seguros de qué función están usando, lo que vamos a hacer es escribir. Por ejemplo, en mi caso escribo buscar y me aparecen tres opciones: buscar, buscar h y buscar v. Si solamente me apareciera buscar, es que mi equipo no utiliza la función buscar, utiliza la función consulta v. Lo que vamos a hacer es utilizar la función buscar v, que tiene esta sintaxis: valor buscado, matriz buscar en, indicador columna y ordenado. Vamos a utilizar esta función para buscar un número en esta columna y que nos devuelva el mes. Obviamente esa es una de las funciones más sencillas que tiene la función buscar, pero lo que realmente vamos a hacer en este tutorial es comparar estas dos tablas, base 1 con base 2. La tabla base 1 tiene estos registros y la tabla base 2 tiene estos registros. Hay tres registros que no pertenecen a la tabla 1, es decir, no se encuentran en la tabla 1. Estas dos tablas fueron capturadas obviamente por la misma persona o por diferente persona, pero sin darse cuenta de que estaba utilizando dos tablas. Entonces lo que se necesita ahora es que en la base 1 se incluyan todos los registros de la base 2 para tener una sola tabla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer la función buscar. Aquí vamos a buscar el número 3 en esta base y nos debe devolver el mes correspondiente, es decir, 3 nos va a devolver marzo, 8 nos va a devolver agosto. Escribo igual buscar, en el caso de mi equipo es buscar v porque sí me aparece buscar v. El valor buscado se refiere a lo que estamos buscando, en este caso sería el 3. Aquí en ayuda me aparece esta parte en negrito que me dice lo que necesito, valor buscado, y luego me pide el separador de listas. En mi caso es una coma, pero también podría ser punto y coma en otros equipos. Al poner la coma, en automático la ayuda pasa a negrita en la otra parte, dice matriz buscar en. ¿A qué se refiere matriz buscar en? A lo que se refiere es a dónde va a buscar la información. Entonces voy a seleccionar la tabla a donde va a buscar la información. Pongo una coma y de inmediato destaca indicador columna. Es decir, qué columna quiero que me devuelva, la 1 o la 2. En este caso de la matriz buscar en, las columnas se enumeran en orden como va de izquierda a derecha. Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces lo que quiero que me devuelva es la columna 2, es decir, el mes. Y luego ordenado tiene dos opciones: verdadero si quiero que haya una coincidencia aproximada, es decir, si no encuentra el número 3 que teníamos aquí a la izquierda, pues que busque cualquier otro número que se le parezca y que me devuelva. Pero yo no necesito una coincidencia aproximada, lo que necesito es una coincidencia exacta, por lo tanto elijo falso. Es decir, que si no encuentra el 3, pues no me devuelva ningún otro resultado. Ingreso la información y me devolvió marzo. Voy a poner otro mes, por ejemplo el mes 12. Ingreso la información y me devolvió diciembre. Si pongo el mes 0, que no existe, ingreso la información y me devuelve NA, es decir, no encontró el valor. Eso porque aquí le puse, en ordenado, le puse falso. Bien, ahora vamos a hacerlo con las dos bases de datos. Aquí tengo las dos bases de datos. Me voy a ubicar en la base de datos 2 y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar como buena la base de datos 1. Aquí lo que voy a pedirle es que busque cada uno de los nombres en la base de datos 1. Antes de hacerlo, le voy a dar un nombre a la columna. No requiero ninguna otra información más que la columna. Le voy a dar un nombre, selecciono la columna, hago clic derecho y le digo definir nombre. Anteriormente lo hemos hecho
escribiendo directamente el nombre aquí. También se puede de esta manera. Le voy a poner aquí como nombre base datos. Base datos. Le doy a aceptar. No solo basta con dar un nombre, debo garantizar que ese nombre existe y que se refiere a lo que se necesita. Hay dos maneras de revisar si el nombre existe. Una es seleccionar lo que acabo de nombrar y el nombre debe aparecer en el cuadro de nombres. La otra es ir al cuadro de nombres directamente, hacer un clic y buscar el nombre que acabo de dar. Al hacer clic, en automático debe seleccionar la base de datos, la tabla o el registro que yo haya nombrado. Me voy ahora a base 2. Acá en base 2 voy a buscar este nombre en base 1. Le digo igual, buscar v e indico el nombre que es el valor buscado. Matriz buscar en va a ser la base de datos. Aquí hay ayuda, así es que no hay problema, solamente escribo base y hago un doble clic en base datos. Se debe escribir aquí base datos, coma, indicador columna. Quiero que me devuelva la primera columna, es decir, solo nombré una, así es que pongo 1 porque si no me devolvería un error, coma, y quiero que la coincidencia sea exacta, es decir, que no me devuelva algo parecido, sino el nombre exacto. Aquí, es decir, aquí repitiendo, va a buscar el nombre de Abris en esta base y me va a devolver exactamente ese nombre. Si encuentra alguno parecido no me lo va a devolver porque solo se parece, no es exacto. Ingreso la información y acá me está devolviendo los datos. Si extiendo la fórmula hacia abajo, hay dos maneras de extenderla. Uno, tomando el punto de rellenar hacia abajo, y la otra en ese mismo punto, lo voy a hacer de esta manera, y la otra es que en este mismo punto hagamos un doble clic. Haciendo un doble clic lo que ocurre es que toma la parte de la izquierda y dice hasta aquí voy a llenar. Así es que si faltara por aquí una parte, pues no nos conviene mucho ese método. Ok, hay 3 registros que no encontró, pero pues si queremos un poquito más de filtro, porque aquí no podemos establecer un filtro por estos errores, tendríamos que agregar una función al inicio. Vamos a anidar una función que sería la función siError. Busco la función siError y aquí lo que me dice es si encuentra un error en toda esta expresión, coma, me va a devolver un mensaje que diga, por ejemplo, registro no encontrado. Aquí cierro el paréntesis, ingreso la información y bueno, aquí no se ve esto, hago un doble clic y observemos, ahora en esa parte me dice registro no encontrado y registro no encontrado. Aquí antes había señalado con amarillo los registros no encontrados, obviamente porque la base es pequeña, pero si es grande pues no tiene sentido hacer esto. Entonces ahora ya tenemos para filtrar, tenemos dos opciones. Una, como son muchos nombres, si aquí pongo un filtro, vengo datos, pongo un filtro, tendría que buscar registro no encontrado. Si fueran 2000, 3000 nombres y muchos llevaran la R, pues aquí sería un poquito complicado. Entonces lo que podemos hacer es establecer un formato condicional en toda esta zona. Me vengo a señalar toda esta columna, voy a inicio, indico formato condicional, resaltar reglas de celdas, texto que contiene. Para evitar errores voy a llevarme la información directamente de la celda. Selecciono registro no encontrado, copio con control C, ingreso la información con el botón de introducir que tengo en la parte superior, vuelvo a seleccionar y me vengo a formato condicional. Ahora sí voy a resaltar reglas de celdas, texto que contiene. ¿Cuál es el texto que contiene y que me indica que ese registro no existe? El que acabamos de copiar. Lo pegamos con control V, registro no encontrado, y le puedo dejar el relleno que me sugiere, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, o lo puedo cambiar. Aquí tengo las opciones para cambiarlo. Le doy a aceptar. Ahora ya tengo los registros perfectamente identificados. Ahora tengo que copiarlos a la base 1.
Me vengo a donde dice nombre, establezco un filtro. Observemos que tomé el número 3 para que evitemos algún error en el filtro. Establezco un filtro y aquí donde está el nombre que nos llamó, vamos a filtrar por color. Vamos a elegir el color que seleccionamos como registro no encontrado. Tomo todos los registros y los copio, control C, y me paso a la base 1, me ubico en la parte de abajo y los pego con control V. Ya tengo ahora estos 3 registros que no estaban. Revisemos: Quechol no existía, Ramos no existía y Jiménez tampoco existía. Me voy a la base de datos 2. Si se desea, podemos borrar esos registros y al quitar el filtro queda ya sin esos registros, ya nos queda limpio. Con eso terminamos nuestro tutorial número 4 de Excel avanzado: comparar dos tablas usando función buscar V.